Conviene ahora estudiar los artículos tercero, cuarto y quinto de esta cuestión 84 en una sola entrega, ya que se refieren todos al mismo asunto central, que es el origen de las especies cognoscitivas. En el artículo primero de esta cuestión 84, Santo Tomás se preguntó abiertamente si la realidad corpórea la podíamos conocer por medio del intelecto, y convirtió esto en una pregunta porque a primera vista podría resultar problemática la respuesta, ya que el hecho de que las cosas corpóreas las conozcamos por medio de los sentidos resulta evidente, pero no resulta tan evidente que también las podamos conocer por medio del intelecto, que es, como ya vimos, una potencia de carácter inmaterial. Entonces surge evidentemente el problema de cómo explicar la relación entre una potencia de naturaleza inmaterial y las cosas corpóreas y materiales. Santo Tomás da su respuesta, que ya vimos, y apela allí al principio de que lo que se recibe es recibido según el modo de ser del recipiente. En el segundo artículo se preguntaba Santo Tomás si conocemos las cosas por medio de la esencia misma del alma, o en otras palabras, si el alma, al conocerse a sí misma, ve allí como presentes en su misma esencia las especies de todas las cosas y por ende las puede conocer. También Santo Tomás allí va a dar una respuesta negativa y va a decirnos que el alma no conoce las cosas como si estuvieran presentes ya en el alma misma, sino que las debe tomar de la experiencia por medio de la abstracción. La razón humana, al principio, en los niños, es como una tabula rasa, según la expresión de Aristóteles, y debe, por medio del esfuerzo que implica la tarea cognoscitiva, ir llenando, por decirlo así, su capacidad con los conceptos y con las realidades inteligibles que va abstrayendo de la experiencia sensible. Ahora, en los artículos tercero, cuarto y quinto, Santo Tomás se va a preguntar por el origen de las especies cognoscitivas. En el artículo tercero se pregunta si son innatas. En el artículo cuarto se pregunta si el intelecto humano las recibe como infundidas de parte de alguna sustancia separada. Y en el quinto se pregunta finalmente si nuestro intelecto recibe esas especies inteligibles del mismo intelecto de Dios. Es decir, si vemos las especies inteligibles de todas las cosas en la luz de Dios como participando de esa misma luz inteligible divina. Yo suelo acompañar la lectura de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino con los comentarios que el cardenal Cayetano hizo a la Suma. Este cardenal vivió durante los últimos años del siglo XV y comienzos del siglo XVI, falleció en 1534 y nos dejó, entre otras muchas obras de primerísima calidad, un comentario a la Suma Teológica que es muy recomendable y aclara muchas cosas del propio texto de Santo Tomás. Pues bien, resulta que en los comentarios que hace el cardenal Cayetano a esta cuestión 84 que nos ocupa, y justamente al comenzar Santo Tomás a tratar este tema del origen de la especie inteligible, si son innatas, si son infundidas por alguna criatura superior o si las recibimos a partir de la luz del mismo Dios, señala el cardenal Cayetano con gran agudeza que pareciera que Santo Tomás aquí pasó por alto una cuestión que debía haber estudiado antes, una cuestión previa, y es la cuestión de la existencia misma
de las especies inteligibles, porque, claro, Santo Tomás se pregunta de dónde provienen, si son innatas, si son infundidas por alguna inteligencia separada, o si las vemos en la mismísima luz de Dios, pero, pareciera que pasa por alto el estudio de la existencia misma de esas especies inteligibles. Y es que ciertamente, tanto antes de Santo Tomás, como en el tiempo de Santo Tomás, como también después de Santo Tomás, e incluso en nuestros días, no faltan pensadores, no han faltado pensadores e intelectuales que no solamente han negado como inútil la existencia de supuestas especies inteligibles, sino que incluso, como es el caso de los modernos, se atreven a burlarse de esas teorías escolásticas que hablaban de especies inteligibles cuando en realidad no tienen ningún sentido. Entonces, el cardenal Cayetano se pregunta si verdaderamente Santo Tomás pasó aquí por alto esa cuestión espinosa y la dejó como de lado y se fue inmediatamente a estudiar el origen de esas especies inteligibles sin haber aclarado antes el asunto de la existencia misma de esas especies. Pues bien, el cardenal Cayetano va a decir en su explicación que no es posible decir que aquí Santo Tomás haya pasado por alto un tema necesario. Lo que ocurre, dice el cardenal, es que tanto antes de Santo Tomás como después de él resultaba evidente la existencia de esas especies inteligibles. Y cuando algo es evidente, pues no es muy útil gastar tiempo y energía tratando de probarlo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué para esos gigantes del pensamiento resultaba evidente la existencia de especies inteligibles? Esto es lo que quisiéramos explicar brevemente en este video a manera de complemento y de abrebocas al tratamiento en sí de los artículos 3º, 4º y 5º. Bien, resulta que desde la antigüedad los pensadores de todos los tiempos entendieron claramente que para que pudiera darse el conocimiento, tanto sensible como inteligible, necesariamente debía de sostenerse que alguna semejanza de las cosas se hacía presente en nuestras facultades cognitivas. ¿Cómo es esto? Pues resulta que para poder conocer cualquier cosa de este universo que nos rodea y del cual formamos parte, necesariamente de alguna manera que, ojo, por ahora esa manera no es el objeto de estudio, no es lo que nos estamos preguntando aquí solo por la existencia de esas especies. De alguna manera, repito, hay que decir, hay que sostener, hay que defender que las cosas que están más allá de mi consideración, más allá de mi conciencia, más allá de mis facultades de conocimiento, de alguna manera, repito, se hacen presentes en mi conciencia, en mi consideración, en mis facultades, tan sencillo como eso. Y Leonardo, ¿por qué hay que sostener esto? Porque si las cosas que están más allá de mi conciencia, más allá de mi consideración, más allá de mis facultades, repito, no se hicieran de alguna manera presentes en mí, no podría darse eso que llamamos conocimiento. Si ese árbol que está afuera de mi ventana de ninguna manera se hiciera presente en mi consideración, en mi conciencia cognitiva, si no se hiciera presente en mí de alguna manera, entonces no podría yo percibirlo, verlo, entenderlo en absoluto. Si hubiera entre ese árbol y mi conciencia cognitiva una barrera infranqueable, sin ningún tipo de contacto de ninguna clase, de ningún modo, entonces simplemente no habría conocimiento. El árbol seguiría allá y yo acá, por decirlo de alguna manera. Y esto que estamos diciendo del árbol que está aquí fuera de mi ventana vale para cualquier cosa, cualquier individuo, cualquier ente, cualquier sustancia de las que existen en este universo físico que nos rodea y del que, repetimos, formamos parte también nosotros. Pues bien, dando un paso más adelante, vamos a decir,
que históricamente esa presencia en nosotros, ese algo que de la cosa se hace presente en nosotros, fue llamado con el término semejanza. ¿Por qué? Porque si por medio de ella conocemos lo que ella representa, lo que ella significa, pues resulta muy natural nombrarla con la palabra semejanza, porque ciertamente debe existir una semejanza entre la cosa que está más allá de mi consideración y aquello que en mi consideración me la da a conocer. De ahí que Santo Tomás muchas veces repite que para los antiguos y también para él, por supuesto, aunque rectamente entendido, lo semejante se conoce por lo semejante. Ahora bien, cuando en la terminología técnica de la filosofía escolástica se habla de especies, especie, se están refiriendo con ese término precisamente a esa semejanza que presente en mi facultad de conocimiento me da a conocer la cosa más allá de mí mismo. Por seguir con el ejemplo del árbol que tengo aquí fuera de mi ventana, el verde de sus hojas está presente en mi potencia visiva. Me da a conocer el verde presente en las hojas del árbol, pero evidentemente ese verde no está de la misma manera en la hoja que en mi potencia visiva, ya que mi vista no se colorea, no se pone verde por el hecho de percibir el color de las hojas. De manera que esa semejanza o esa especie sensitiva en este caso se hace presente en mi potencia de conocimiento y me da a conocer esa formalidad presente en el árbol, pero me la da a conocer sin existir en mí bajo el mismo modo con que existe en la superficie de las hojas del árbol. Y si de este ejemplo del color, que es una cualidad sensible y se traduce en una especie sensible en el sentido de la vista, pasamos a una especie inteligible, sucede exactamente lo mismo. El intelecto, como ya explicamos muchos videos atrás en esa introducción al pensamiento filosófico que tomamos de los escritos del querido padre Álvaro Calderón, el intelecto deja de lado los aspectos accidentales y se queda con los aspectos esenciales que definen la especie de la cosa que tenemos enfrente, en este caso el árbol. Y entonces nuestro intelecto aprende el concepto de planta y también aprende el concepto de roble. Esos dos conceptos o especies inteligibles presentes en mi facultad de conocimiento me dan a conocer la naturaleza esencial de ese árbol que tengo enfrente. Y de ahí que podamos llamar a las especies, sean sensibles o inteligibles, semejanzas. En latín, similitudines. Y nos dice entonces, claro, el cardenal Cayetano, que todo esto resultaba evidente en tiempos de Santo Tomás y debiera resultar de la mayor evidencia también para cualquiera de nosotros que piense las cosas sin prejuicios. Y digo sin prejuicios porque una herencia del racionalismo idealista consiste precisamente en tender a creer que solamente conocemos nuestros propios contenidos de conciencia, pero nunca propiamente las cosas como son en sí mismas. Y entonces, en esta teoría idealista del conocimiento, pues resultan evidentemente inútiles todo tipo de supuestas especies o semejanzas que nos den a conocer la naturaleza de las cosas, ya que, en teoría, según esta gente, la inteligencia se basta a sí misma y construye por sí misma y en sí misma los contenidos de conocimiento. Eso que llamamos mundo físico o realidad física o realidad más allá de nuestra conciencia, permanece siendo una incógnita para nosotros y vendría a ser simplemente una mera ocasión, un mero estímulo para que nuestras facultades de conocimiento, por medio de su acto propio, vayan dibujando en nuestra conciencia eso que llamamos realidad, pero que de realidad en su sentido fuerte no le queda más que el nombre en la teoría idealista. Nos dice entonces el cardenal Cayetano que Santo Tomás fue de inmediato a estudiar el origen de esas especies inteligibles sin detenerse a probar su existencia.
la cual para cualquier persona con un mínimo de sentido común resulta más que evidente. Bien, que estas consideraciones breves, que se apoyan en la agudeza de Santo Tomás y también en los comentarios del cardenal Cayetano, nos sirvan de marco para el tratamiento de los 3 siguientes artículos sobre el origen de esas especies inteligibles.